41 años de la misericordia y de la gracia del Señor. Si un periodista se interesara en saber cómo ustedes han podido perseverar y estar aquí por 41 años, y viniera y indagara acerca de cómo eso sucedió y se interesara en saber cuál es la composición de la iglesia, y quizás la persona está esperando encontrar que para que una congregación persevere por tanto tiempo debe haber personas muy especiales que conformen a la iglesia, y así empieza a conocer a algunos en la iglesia y conoce a la hermana tal, al hermano tal, la familia tal, y bien, pero todavía no le explica eso, el por qué la iglesia ha durado tanto tiempo. Pero quizás la respuesta está en sus líderes. Y entonces, pues, les presentamos pues al pastor Ronnie, que Eduardo, que Alexander, que Eric. Dice, pero no hay nadie más. Quizás la respuesta no está ahí. A lo mejor es que han aplicado alguna estrategia muy especial y particular, que es lo que ha hecho que esto funcione. Algo que en otras iglesias no han estado aplicando. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho aquí? Bueno, nosotros predicamos el Evangelio, y aplicamos la palabra de Dios a todas las esferas de nuestra vida. Eso. Sí, eso es. Quizás la persona se quedaría sorprendida, porque esperaría que la iglesia estuviera compuesta por otro tipo de gente. Esperaría que la iglesia estuviera siendo dirigida por algunos líderes muy especiales, pero son personas comunes y corrientes. Y que la estrategia fuera algo especial, de eso que se descubre en algunos libros. Pero no, es predicando el Evangelio. ¿Por qué la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos ha perseverado por 41 años? ¿Cuál es la explicación de algo como eso? Yo quisiera estudiar con ustedes Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Una historia de cuando los israelitas derrotaron a los madianitas. Una historia que para mí es el equivalente en el Antiguo Testamento de lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:9. Y él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque lo que vemos en esta historia es a un pueblo débil derrotando a un ejército poderoso. Y en donde el resultado obtenido no fue por el ejército que tenían, ni por los líderes que les guiaron, ni por la estrategia que utilizaron, sino por el Dios que estaba con ellos. Pero yo quisiera que antes de ver el capítulo 7, vamos a ambientar la historia viendo algunas cosas en el capítulo 6, para que podamos comprender esta historia. Ustedes recordarán que el libro de Jueces está compuesto por ciclos, ¿no?, de pecado, castigo, liberación que experimentaban. Dios enviaba jueces que les liberaban cuando la opresión por otros ejércitos venían sobre ellos. Y dice Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. En el versículo 5 de ese mismo capítulo, se compara a los madianitas con langostas. Obviamente no langostas del mar, sino lo que sabemos, que conocemos en algunos países como grillos y cosas semejantes. Pero eran como langostas por la cantidad y también por el efecto destructor que tienen. Acaban con todo, arrasan con todo. Ellos dejaban que los israelitas sembraran, y cuando ya era listo para tener la cosecha, ellos venían y se la llevaban.
sea que hacían que los israelitas sembraran para ellos. Dice el versículo 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban y como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Pero Israel se arrepintió de la rebelión y de sus pecados y ellos comenzaron a clamar al Señor, dice el versículo 6 al final. Y en respuesta el Señor les envía a Gedeón, otro juez. Y su llamado aparece a partir del versículo 11 del capítulo 6. Ahí hay una conversación que ocurre entre el ángel del Señor y Gedeón. Y Gedeón le expresa que no entiende lo que estaba pasando, cómo habían sido abandonados. Y el Señor no le da explicaciones. Sencillamente le dice, actúa y haz lo que yo te digo. En el versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas para que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y oigan la pregunta que Dios hace. ¿No te he enviado yo? ¿No te he enviado yo? Ante el llamado, lo que dice Gedeón es equivalente a, ¿y quién soy yo para poder ir y hacer esto? ¿Quién soy yo? Y la respuesta del Señor fue, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Yo voy a estar contigo. La pregunta importante no es quién es Gedeón. La pregunta importante es quién es el Señor. Yo estaré contigo. Eso es lo que importa, Gedeón. No importa quién tú eres, ni importa cuántos son ellos. Derrotarás a Madián como a un solo hombre. Gedeón solo tenía que aferrarse a las promesas de Dios. Si Dios lo dijo, ¿quién puede ponerse en contra? Y los miles de madianitas iban a ser derrotados como si fueran uno. Pero una de las cosas que notamos en Gedeón es su inseguridad. Como él no estaba seguro de quién era que le estaba hablando, Gedeón le pidió la cédula o el pasaporte al Señor. ¿Quién eres tú? Si yo he hallado gracia ante tus ojos, versículo 17, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Déjame ver tu documento. El asunto es que Gedeón busca en el texto carne, pan, un caldo, según las instrucciones. El ángel del Señor le dice que los ponga sobre una roca y que rocíe el caldo sobre ellos. Y con una vara el ángel hace que surja fuego y consume la carne, el pan y desaparece. Y Gedeón parece que queda convencido. Dice al ver, versículo 22, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y Dios le pide a Gedeón que destruya un altar de Baal. O sea, ya tú sabes que soy yo el que te estoy enviando. Ve y destruye aquel altar. Cuando él cumple esa orden, adivinen lo que pasa. La animadversión de los madianitas y amalecitas se levanta más contra él, contra ellos, sobre todo contra él. Y es en ese contexto que nos encontramos con la amenaza del capítulo 7. Pero dice el versículo 33 del 6, pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. El enemigo se acerca. Y en el versículo 34 se nos deja ver que Dios vino en auxilio de Gedeón y lo capacita por su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. El Espíritu de Dios reviste a Gedeón. Es la idea del lenguaje. De una manera enfática, el Espíritu de Dios hizo algo en Gedeón. Pero como quiera, Gedeón tiene segundos pensamientos. Yo les decía que él era un hombre inseguro. ¿Y qué él hizo? Bueno, volvió a poner al Señor a prueba.
Y es ahí cuando leemos los últimos versículos del capítulo 6, acerca del vellón de lana, esa historia muy conocida de Gedeón, versículo 36. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón un tazón lleno de agua. ¿Satisfecho, Gedeón? No, eso no era suficiente. Él propone la misma idea al revés. Gedeón había recibido palabra directa del Señor. Y ahora lo que él estaba haciendo con esto, evidentemente no era un acto de fe. Él necesitaba ver para creer. Versículo 39, y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche. Es paciente el Señor. Porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Y es ahí que llegamos al capítulo 7. Y lo primero que yo quiero que veamos es cómo el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Cómo el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Versículo 1 al 8. Dice el versículo 1, entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arot. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. O sea que él se levanta, el pueblo estaba con él, acampan, y ahora están ejército contra ejército, uno enfrente del otro. El ejército de Madián estaba de una manera que podían verlo debajo en el valle. Pero el Señor plantea un problema en el versículo 2. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. El Señor conoce la tendencia del corazón humano a enorgullecerse. Y él sabía que esa inclinación iba a llevar a los israelitas, si ganaban, a enorgullecerse. Dice: yo voy a evitarles ese problemita. Esos 32,000 guerreros son muchos. ¿Ven por qué nosotros en las guerras que libramos a favor del reino de Dios no podemos, como en las guerras humanas, regresar de las batallas contando actos de heroísmo? Porque quien lucha por nosotros es el Señor. El Señor no quiere que el hombre se robe la gloria. Pero ellos, comparados con los enemigos, no eran tantos. Recuerden la comparación, ellos eran como langostas. Eran muchos. Las langostas vuelan por montones. Y el Señor, sin embargo, plantea un proceso de reducción del personal. Y lo hace en 2 etapas. Tiene 2 procesos de reducción. Primera reducción del ejército, versículo 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. ¿Los que quieren irse? Todo el que tenga miedo. Yo me imagino la escena, ellos mirándose, y empezaron uno a uno. 22,000 se fueron. ¿Ustedes creen que el temor era pequeño? Estaban llenos de miedo al enfrentar a un enemigo tan numeroso. Casi un 70% estaba temblando de miedo. Pero encontramos un segundo proceso de reducción del ejército. El problema que el Señor plantea en el versículo 2 de que eran muchos, continúa. Todavía el ejército de Israel es demasiado numeroso. Son 10,000, son muchos. Versículo 4. El Señor dijo a Gedeón:
Todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Aunque Gedeón no lo dijo, yo me imagino que él lo pensó. Señor, demasiados, numerosos, comparado con ellos, Señor, por favor, ellos son muchas veces más que nosotros. Versículo 5. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. ¿Qué estaba haciendo el Señor acá? ¿Acaso estaba usando una técnica de reclutamiento para saber cuál era el soldado verdaderamente eficaz? Y estaba extrayendo de entre todos esos soldados al cuerpo élite. Algunos comentaristas han sugerido que los mejores hombres fueron los que no se arrodillaron, sino que se mantuvieron en una actitud alerta, y hasta sugieren que bebían con una mano mientras se aferraban a sus armas con la otra. El problema es que no se trata de un asunto de postura, ni siquiera acerca del carácter de estos hombres. El texto no dice nada al respecto. No necesariamente había una diferencia de aptitud entre los que bebieron de una forma y los que bebieron de la otra. La postura no necesariamente indicaba que eran más vigilantes que los demás. El punto es que el número de soldados quedó reducido. El Señor no quería que fueran 10,000, sino 300. Para que fuera bien obvio. Versículo 8. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Observen bien que no dice que los soldados, los 300 soldados, ya siendo pocos del cuerpo élite, no dice que tomaron sus metralletas, ni sus granadas, ni sus lanzacohetes. Dice que tomaron provisiones y trompetas. Hay que observarlo, eso es lo que dice el texto. Y Gedeón envió a todos los hombres, los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. Y ahora observen esa notita que pone al final del versículo 8. Y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Entonces, uno puede imaginarse la escena. El valle y los 300 hombres. Y Gedeón diciendo, así no. Vamos a pelear contra las huestes del maligno. Y uno mira, ok, ¿quiénes son los que van a pelear por el Señor? Este es el ejército. Ese es el ejército de la iglesia de los lagos. Como que no hay mucha esperanza. El Señor se quedó con un 3% de los 10,000, menos de un 1% del grupo original. Y si al principio ya Gedeón veía a los madianitas como numerosos, ahora los está viendo, imagínense ustedes. Salvar con 300 hombres. O sea, vemos que estos 300 toman trompetas, ni siquiera es que van armados. Trompetas. Es un concierto que van a dar. Y por otro lado, el Espíritu deja ese detalle para que no se les olvide que es contra ese ejército numeroso, que el enemigo es poderoso. Dice el versículo 12, y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Nos describe la escena para que nos imaginemos, numerosos como langostas. Y uno puede imaginarse a Gedeón luchando en su corazón.
Una expresión de cuando joven que se usaba cuando alguien no sabía jugar muy bien baloncesto. La expresión era, oye, es un griego, no sabe jugar. Yo no sé por qué razón le dice que se usaba esa expresión, pero a los que no sabían jugar se les decía, es un griego. Porque ahora hay muchos griegos que saben jugar muy bien baloncesto, pero en esa época era así. Y uno, si quería, llegaba alguien nuevo, uno le soltaba la pelota y veía cómo la manejaba y si podía moverse bien con la bola, entonces uno decía, ese es de mi equipo. Pero si no jugaba muy bien, decía, tómalo tú. Bueno, el Señor puede ganar con un equipo de griegos. Imagínense ustedes. Este equipo, LeBron James, Stephen Curry, todos esos estrellas de la NBA. Ok, ahora el equipo de aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Quizás ustedes han escuchado una expresión, es muy vieja, se dice, fulano de tal firmó con los carmelitas. O sea, cuando alguien ya tiene todas las de perder, se usa esa expresión. Y los Carmelitas de San Luis fueron un equipo de béisbol de la Liga Americana. Esa es la temporada del 1920 y tanto. Y en 1927 perdieron los primeros 21 juegos de 22. Y terminaron a 50 juegos del primer lugar. O sea que firmar con los Carmelitas era una derrota segura. ¿Saben lo que Dios está diciendo aquí? Que nuestro Dios es capaz de ganar la Serie Mundial con el equipo de los Carmelitas. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Recuerdan ese momento en 1 Samuel 14 cuando Jonatán decide cruzar a una guarnición de los filisteos solamente con su escudero? Oigan lo que él le dijo para convencerlo. Y Jonatán le dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. No es un asunto de número. No es un asunto de cuál es el ejército. Cuando uno escucha a Cristo expresar que las puertas del infierno no podrán impedir el avance de la iglesia. Uno puede ser tentado a pensar en la iglesia como institución quizás. Pero la iglesia somos nosotros. Cristo está pensando en su pueblo. El ejército de Jesucristo somos nosotros. Nosotros somos esos 300 que tenemos que luchar contra los madianitas de este mundo, de Satanás. Nosotros somos ese ejército extraño con el que el Señor seguirá llevando hacia adelante su obra. De manera que la explicación de los 41 años de perseverancia de la iglesia de los Lagos no es porque ustedes son especiales, es porque nuestro Dios es único. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Y porque Él es capaz de ganarle al mejor equipo de la NBA con personas que no saben ni siquiera cómo mover un balón de baloncesto. Ese es nuestro Dios. Y sería una injusticia hablar de esta historia y no mencionar 1 Corintios 1:26, al que ya se hizo de cierta manera referencia en el día de hoy. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Y por qué es que la iglesia de los Lagos ha perseverado por 41 años? Deben ser que son muy especiales. Entonces dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es la explicación. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y a la periodista que vino a buscar la explicación de esto, mírala aquí.
Es el Señor el que lo ha hecho. La gloria es suya. Nuestra situación es similar a la de Israel. Tenemos la visión de un valle lleno de madianitas que enfrentar. Y nos vemos a nosotros mismos. Amados hermanos, cuando nosotros nos paramos en el púlpito y predicamos la palabra de Dios, arengando a las tropas del Señor, lo que nos convence de seguir adelante no es lo poderoso que somos, sino que cuando somos débiles, el Señor manifiesta su poder. Y por eso, no porque ustedes son grandes, porque nuestro Dios es grande, nosotros podemos decir, y si Dios quiere, estaremos 41 años más. El tiempo que el Señor quiera, mantén tu candelero encendido para la gloria de tu nombre y la salvación de los pecadores. O sea que hemos visto hasta aquí que el Señor opera con ejércitos extraños. Pero veamos ahora que el Señor también utiliza líderes insólitos. El Señor utiliza líderes insólitos. ¿Cómo? ¿Qué apellido es que son? Flores. Fallas. León. Rosales. ¿Y el cuerpo de diáconos? Míralo aquí. En el versículo 9, Dios da la orden de marchar a Gedeón. Levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Y el versículo siguiente comienza con un pero. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Si tienes temor, baja. ¿Bajó o no bajó él? Bajó. Nuestro líder tenía miedo. El Señor le dio una ayudita a Gedeón. Siendo Gedeón un hombre que necesita pruebas, el Señor le dio otra prueba. El Señor reduce el ejército. Es un hombre que tiene miedo. Y el Señor lo que hace es reducir el ejército, no mandarle el doble del ejército. Lo que hace es quitarle más fuerzas en las que él se pueda apoyar a sí mismo. Pero el Señor quiere mostrarle que la victoria no iba a depender de ellos, sino de Dios. Versículo 10. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente, lo que hemos leído ya, estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. ¿Qué está pasando aquí? El criado solo vino con Gedeón para acompañarle. No vemos que jugó ningún papel particular. Sencillamente Gedeón era un hombre con miedo y Dios le pone a alguien para que le acompañe, para que no esté solo. Y lo que Gedeón ve inicialmente no es nada alentador. Ve a un pueblo sumamente numeroso. Pero cuando está lo suficientemente cerca como para poder escuchar, él oye esta conversación que cambió la escena. Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón y lo oye de boca de sus enemigos. Los enemigos no le temen a Gedeón en sí, le temen al hecho de que Dios está del lado de Gedeón. Dios ha entregado en su mano a Madián. Oír al enemigo decir eso,
Piénsenlo, lo que tiene que ocurrir para que justo en el momento en que Gedeón puede escuchar esta conversación, este soldado le cuenta al amigo el sueño que ha tenido y que haya tenido ese sueño. Todo para que el siervo de Dios cobre valor. Dios le dijo, tú vas a escuchar algo que te va a fortalecer. Y eso fue lo que sucedió. Gedeón era un hombre lleno de dudas. ¿Cómo sé yo que tú vas a hacer esto a través de mí? ¿Recuerdan la duda de él? Y Dios está obrando con su siervo para darle esa valentía. El Señor no tenía que darle una prueba más. Pero cuán compasivo es el Señor. Y le dio esa prueba. Y Dios lo hace, hermanos, eso de múltiples maneras para fortalecernos. Y nosotros poniéndole exigencias a Dios. Señor, muéstrate. A veces enfrentamos situaciones que uno ve el panorama y uno dice, uy, Señor, ¿y cómo saldremos de esta? Mira la familia, lo que está pasando. Tengo este familiar con cáncer. Lo que ha pasado en el trabajo. Mi compañía no está en una buena posición. Tendré que despedir empleados. Mil cosas pueden sucedernos que nos ponen un panorama sombrío. Pero hermanos, esta historia nos demuestra que muchas veces las cosas no son como parecen. Porque para Gedeón lo que él estaba viendo significaba derrota total. Pero Dios estaba viendo otra cosa. Y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas por los ojos del Señor. Los madianitas estaban llenos de miedo. O sea, ellos imaginaban ese pueblo numeroso, wow, nos van a comer. Y los madianitas del otro lado estaban llenos de miedo. Y no trataron ese sueño que ese hombre tuvo como una tontería. Y hasta eso uno se pregunta, ¿por qué? Ellos habían oído hablar de Gedeón. Y lo que sabían de Gedeón no era alentador para ellos. De manera que si nosotros no vemos las cosas con los ojos de la fe, vamos a caer en la tentación de evaluar todo desde una óptica puramente humana. Y vamos a caer en tristeza, depresión, perderemos nuestro gozo y el impulso que necesitamos para hacer la obra de Dios. Dice el versículo 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. ¿Cuál fue la primera reacción de Gedeón? Adoración. Adoración. En otras palabras, la batalla podía esperar. Ese era el momento de adorar a Dios. Lo que él oyó le obligó a inclinarse y a postrarse delante de Dios. Hermanos, ¿qué tan inclinados estamos a adorar al Señor? O sea, él paró todo. Él no subió corriendo. Señores, oigan esto. No, él no podía hacer otra cosa primero que adorar. Y él se postró. El Señor todavía no les ha librado y él está celebrando. Porque ya es de Dios la promesa. Porque Dios no tiene que darnos la victoria para que entonces podamos adorar. Podemos adorar sin ya haber llegado a la victoria. Hermanos, no hemos llegado al cielo. No hemos experimentado lo que leímos al final de Apocalipsis capítulo 7. Todavía no hemos llegado a ese lugar donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No hemos llegado. Pero podemos adorar. Porque es seguro que llegaremos. Como dice un autor, ya había visto el asombroso poder de Dios y por tanto ya no tenía miedo. Pero lo segundo que vemos, la segunda reacción fue que cobró ánimo y determinación.
Al principio no era el líder convencido y seguro que el ejército necesitaba. Pero al regresar al campamento ahora es un hombre renovado y le dice al ejército lo mismo que Dios le había dicho antes en el versículo 9. Levántense, el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Un ejército extraño, líderes insólitos. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿No nos recuerda la elección de Jesús de los 12 apóstoles? La historia de la iglesia nos ofrece ejemplos de cómo Dios usa hombres débiles para hacer su obra. Uno no puede más que mirar con asombro lo que ocurrió con Martín Lutero y la Reforma. ¿Cómo es posible que un hombre con las debilidades que caracterizaron a ese hombre, Martín Lutero, pudiera hacer tanto para Dios? Cometió grandes errores. Diferimos de él en puntos importantes en cuanto a sus conclusiones, pero Dios transformó al mundo por medio de él. O vemos las enfermedades y las aflicciones que enfrentó un Juan Calvino. Pero qué escritor tan prolífico y qué predicador tan incansable. Tenía 26 o 27 años cuando publicó su primera edición de las Instituciones. ¿Cuáles fueron tus obras a los 26? Y podemos también estar en desacuerdo con él en algunos puntos de su teología y con algunas de sus decisiones. Pero ¿qué legado nos dejó? Su influencia ha sido extraordinaria y hasta el día de hoy permanece. Las vidas de los grandes misioneros tampoco fueron intachables. Podemos cuestionar algunas de sus decisiones. Hudson Taylor tuvo sus debilidades de carácter. Guillermo Carey no fue el más sabio de los esposos de sus días. Pero ¿quién puede cuestionar el impacto de la labor que él llevó a cabo en la India? Con lo mismo que Hudson Taylor en la China. ¿Quién puede cuestionar eso? Fueron la inspiración de que todo un ejército de misioneros luego se lanzara por el ánimo de ellos, por lo que vieron en ellos, por la vida de ellos, a ir a servir al Señor en lugares inhóspitos. Entonces, ¿con quiénes está haciendo y con quiénes hará el Señor su obra hoy en día? ¿Cuál es su Dream Team? ¿Y cuáles se unirán a ese ejército? ¿Cuáles se unirán a ese liderazgo insólito para hacer la obra del Señor? Dice Pablo en 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? La respuesta, nadie. Pero la obra es de Dios. 2 Corintios 3:4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces, ¿por qué ha querido Dios usar a hombres insuficientes e incapaces para hacer su obra? 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tipo de vajilla tú quisieras que te representara a ti? ¿Qué tipo de vajilla? ¿Quieres una de un hierro oxidado? Todo el mundo diría, yo quiero algo de porcelana, o yo quiero algo, una vajilla de Limush, yo quiero algo con una terminación hermosa y con borde de oro. Vasos de barro. Eso es lo que son, vasos de barro. Características de los vasos de barro, no lo dejes caer, porque no lo vas a poder armar de nuevo. Y Dios decidió usar vasos de barro para que se vea que el poder es suyo y que solo somos instrumentos en sus manos. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Bueno, que Dios usa y hace su obra con ejércitos extraños.
que Dios utiliza líderes insólitos. Pero veamos ahora en tercer lugar que el Señor vence con estrategias inesperadas. ¿Cómo el Señor vence con estrategias inesperadas? Versículo 16 al 25. La estrategia de Dios no necesariamente excluye nuestras estrategias. Nosotros podemos tener nuestras estrategias. Gedeón tuvo un plan y Dios dejó que usara el plan de Gedeón, pero Dios no lo necesitaba. Pero permitió esa participación de parte de los 300. O sea, Dios no dijo, miren, ni vayan a la batalla que yo no lo necesito. No, Dios permitió que fueran. Ellos participaron. Y hay un plan en Gedeón. Y la idea de Gedeón era hacer creer al enemigo que ellos eran muchos. Vamos a hacerle creer que son muchos. El versículo 16. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías. Y puso metralletas, lanzagranadas, no dice trompetas y cántaros vacíos en sus manos. Wow. O sea, imagínate que a ti te digan, vamos a luchar contra los talibanes. Mira, aquí tienes tu trompetica y tu cántaro. Dice, con antorchas dentro de los cántaros, y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Ellos aprovecharon la oscuridad como un elemento sorpresa y usaron luces y sonido. Básicamente eso fue, ellos usaron efectos especiales. Ellos buscaron grabaciones de bombas, pero no tenían bombas. Algo que sonaba fuerte. Versículo 19. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Observen otro detalle que el Espíritu Santo menciona en el versículo 21. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Ellos no hicieron más nada. Y lo que hicieron fue tocar sus trompetas, mostrar las antorchas. No tenían arma alguna, excepto la espada del Señor. Era una arma espiritual. Versículo 22 dice que el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. Ellos siguieron las órdenes del Señor, hicieron lo que tenían que hacer y Dios hizo el resto. Y así derrotó Israel a los madianitas con un ejército extraño, con un líder insólito y con una estrategia inesperada. Así fue que vencieron. No fue por la valentía, ni por la astucia, ni por lo numerosos que eran, ni por capacitados, por nada de eso. El Señor les dio la victoria. No, la periodista está confundida. Pero es que todavía yo no entiendo cómo es que ustedes han perseverado por 41 años. Es precisamente eso. Nosotros no lo entendemos tampoco. Es el Señor el que lo ha hecho. Y empezamos a hacer memoria y a repasar la historia. Recordamos que hay líderes que estuvieron que ya no están con nosotros. Que Dios usó en su momento. Y cómo con cada uno Dios ha ido haciendo cosas. Y Dios ha ido levantando líderes. Y Dios ha ido trayendo familias. Y Dios ha ido ayudando. Y han pasado por vicisitudes aquí y allá. Pero están perseverando en los caminos del Señor. ¿Cómo explicamos eso?
¿cómo es posible que tú todavía estás aquí? ¿Cómo es posible que todavía tú estás en los caminos del Señor? Sí, ha habido tropezones y caídas y dolor, pero aquí estamos, perseverando porque el Señor hasta aquí nos ha traído. Dice el Salmo 33, 16, el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. El obrar de Dios muestra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nuestro Dios es quien responde el ruego de Habacuc para que haga justicia y castigue al pueblo por sus pecados, y lo que hace es usar a los caldeos paganos para hacerlo. Habacuc protesta y cuestiona la sabiduría de Dios para luego terminar afirmando que Dios está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Dios es el que sabe. Y también dice que es Dios su fortaleza y la fuente de su alegría. La estrategia de Dios ha incluido momentos como el de José cuando fue vendido por sus hermanos, para luego salvar a su pueblo precisamente a través de esa experiencia y dar lugar a la formación del pueblo en Egipto. La estrategia de Dios fue hacer que uno de los niños de los hebreos fuera criado en el palacio de los egipcios para luego usarlo como el libertador. No cuando tenía fuerza y vigor, no. Cuando era un hombre de 80 años. Una estrategia muy rara. No cuando tenía 40. La estrategia de Dios para conquistar la ciudad amurallada de Jericó fue dar la vuelta a las murallas durante 6 días. Y en el séptimo, dar 7 vueltas más, con un toque de bocina de nuevo por los sacerdotes y con un vocerío de los hombres, derribaron las murallas de Jericó y conquistaron la ciudad. Nos sentiríamos ridículos dando vueltas a la ciudad y tocando trompetas a una ciudad amurallada como la de Jericó. Pero así fue que Dios lo dijo que hicieran. Y las murallas cayeron. Y amados hermanos, aunque la estrategia de Dios para la iglesia del día de hoy nos parezca extraña, nos parezca ridículo, aunque nosotros a veces nos sentimos haciendo el ridículo contando una vez más la historia de la redención, es con ese evangelio que es poder de Dios que las almas serán ganadas para Jesucristo. Y podremos llevar a personas que aborrecían a Dios y eran indiferentes a Dios a que le amen con todo su corazón. Y ustedes son un testimonio de eso. Y puede seguir pasando. Sigamos predicando el evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. No cambiemos la estrategia. Confiemos en el Señor y sigamos aplicando la estrategia que nos ha encomendado. En un sentido podemos decir que fue un muchacho el que venció a Goliat cuando los filisteos desafiaban a la nación de Israel. ¿No es así? Pero en otro sentido tenemos que decir que no fue un muchacho. Fue Dios a través de un muchacho. Y Dios puede hacer grandes cosas a través de muchachos. Muchachos, ¿en qué están ustedes? Muchachos, ¿en qué están ustedes? Sí, yo puedo decir, yo no conozco todos los detalles de vuestra historia, pero yo sí puedo hablar de la historia de nuestra congregación y de cómo nosotros como muchachos hicimos cosas que hoy hubiéramos hecho de otra manera quizás. Pero también puedo decir que como muchachos, bien temprano en edad, hicimos muchas cosas por las que personas están hoy todavía en la iglesia perseverando en los caminos del Señor. Yo comencé a predicar el evangelio como un muchacho. Y yo te invito a que te preguntes, ¿pudieras ser tú uno de ellos? ¿Con qué estrategia venceremos? ¿Con qué armas pelearemos? Dice Pablo en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El mundo nos puede invitar a usar la venganza para lograr nuestros deseos. De hecho, podemos revisar casi todas las películas que se hacen, tienen alguna nota de venganza. La venganza, se usa mucho la venganza. Pero Dios nos dice a nosotros, no, venzamos con el mal con el bien. Debemos vencer el mal con el bien. Esa es la estrategia de Dios. Es el fruto del Espíritu.
Aterrizando este avión, hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hemos aprendido muchas cosas, creo, pero esta historia debería servirnos para confirmarnos, hermanos, que es el Señor el que salva y el que sostiene. Es el Señor el que salva y el que sostiene. ¿Recuerdan ustedes la expresión Atanasio contra el mundo? Una frase que habla de cómo prácticamente era una batalla doctrinal en la que Atanasio estaba solo, pero defendió valerosamente la verdad contra la herejía del arrianismo. Y cuando se trata de la salvación, podemos decir lo mismo. El hombre cayó en el pecado, merece eterna condenación, no se puede salvar a sí mismo. Su esclavitud al pecado es tal que ha dejado que si nos dejan a nosotros mismos nos perderíamos por ciertísimo. El poder del pecado y de Satanás es demasiado grande para el hombre. Cuando vemos el poder del mundo, vemos tantos encantos, vemos cómo el diablo usa la mentira para poder mantener a las personas en el error. Y vemos las cadenas de esclavitud pesadas que mantienen a los hombres atados a vicios que no pueden abandonar. Y es como si viéramos un ejército de madianitas como el que vio Gedeón. Una tarea imposible por delante. Y es ahí cuando entra el Hijo de Dios en escena, enviado por Dios el Padre para rescatar a viles pecadores. El único mediador capaz de salvar. El único que Dios ha enviado para la salvación. Los jueces enviados por Dios para liberar a su pueblo eran de esas invasiones que ellos tenían. Era un efecto temporal lo que ellos podían darles de liberación. Pero nuestro Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Uno solo para vencer al diablo, al mundo y al pecado. Y en Él está nuestra victoria. Y en ese sentido esta historia debe servir de estímulo para esforzarnos a llevar hacia adelante el reino de Dios. Debe servirnos de estímulo. De manera que sí, reconocemos que nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¿y cómo yo voy a ganar el campeonato mundial? Dice Isaías 35:3, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Él os salvará. Yo no creo que Él ahí en ese contexto está haciendo referencia a la salvación del pecado y de la condenación que el Mesías obró en su primera venida. Una parte de la profecía de Isaías 35 se cumplió en la primera venida de Cristo. Y otra parte se cumplirá en su segunda venida. ¿Cómo fue que lo hizo Gedeón? ¿Cómo fue que lo lograron los hombres, los llamados hombres de la fe de Hebreos capítulo 11? Bueno, dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dios hizo esa obra en hombres débiles. La labor de Gedeón no iba a depender de que él llegara a ser un hombre preparado para la labor en el futuro. Dios no le estaba diciendo, todavía tú no estás preparado, pero lo vas a estar después y entonces después te envío. No, Dios utiliza a hombres que están conscientes de ser insuficientes y lo seguirá siendo todavía. Pregúntale a cada uno de los líderes de tu iglesia, pregúntales si ellos se sienten que ya han llegado. Pero hay que hacer la obra. Porque algunos se sienten que no están preparados y no están preparados y nunca están preparados, nunca. Hermanos, hay que hacer la obra. Obviamente hay requisitos que el Señor pone, pero solo los que el Señor ponga, no pongamos más. Pero algo evidente es que no debemos robarle la gloria al Señor. El Señor no quiere soldados que puedan contar sus propias hazañas. El Señor quiere soldados que cuenten las hazañas del Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en su gloria, mas que el que se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra.
porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, hasta aquí les ha traído el Señor. ¿Qué explicación vamos a dar a la periodista? Estas son las obras de Dios. ¿Tú ves esa familia que está allí? Ellos eran así, así, el Señor los ha transformado así. Ellos han pasado por esto y todavía están ahí sentados. ¿Tú ves a aquella hermana? Si tú hubieras experimentado las cosas que ella ha vivido, quizás a lo mejor hasta la vida te hubieras quitado, pero está ahí perseverando en los caminos del Señor. ¿Tú ves a ese joven? Ese joven viene de un trasfondo así, asado. Pero aquí ahora está cantando himnos al Señor y compartiendo su fe con sus amigos. Y así te puedo contar de la historia de cada uno. Y al final, la gloria del Señor. Trofeos de la gracia de Cristo. Eso es lo que yo veo aquí. El Señor los guarde. Y el Señor les fortalezca para seguir luchando las batallas del Señor. Porque nuestro Dios seguirá usando ejércitos extraños, líderes insólitos y estrategias raras para que la gloria sea solamente suya. O sea que Dios le dé 5, 10, 40 años más, el tiempo que Él quiera. La gran bendición es que un día todos llegaremos a celebrar esas batallas en la eternidad. Allá será tiempo de celebración. Aquí es tiempo de batalla. Adelante, soldados del Señor. Padre, gracias. Tú eres la explicación. Solo tú eres la explicación de que nuestros hermanos estén aquí. Tú eres nuestro gozo, nuestro orgullo, nuestra corona. Ayúdanos, Señor, incrementa nuestra fe para seguir confiando en tus estrategias. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a andar cerca de ti. Señor, límpianos. Concédenos, Señor, el privilegio de ser instrumentos en tus manos. Nos comprometemos, oh Dios, a no robarte a ti la gloria. Porque si algo hemos logrado, si a algún lugar hemos llegado, ha sido solamente por tu gracia. No queremos ser ladrones de gloria, sino atribuirla a ti y solamente a ti. Padre, sigue salvando, sigue trayendo pecadores a este lugar. Que Cristo vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. En su nombre